Alabado sea el Señor. ¿Nos estamos librando de tradiciones? ¿Quisieras librarte de más tradiciones? ¿También te sucede a ti como a mí que he visto demasiado tradiciones? Algunas tradiciones son buenas, pero muchas otras son realmente dañinas. Hace 2 o 3 semanas hemos comenzado con una nueva serie que denominamos tradición o verdad. Nos referimos a tradiciones espirituales, tradiciones cristianas que impiden la verdad. Debiéramos desligarnos de tales tradiciones, de esas tradiciones que bloquean e impiden la manifestación de la verdad, esas tradiciones que impiden que la luz de la verdad nos ilumine. Seguiremos considerando tales tradiciones para desligarnos de ellas y de esa forma permitir que la luz de la gracia nos ilumine en nuestro interior. Durante las últimas lecciones hemos considerado algunas reglas importantes para interpretar correctamente la Biblia. Esto es importante para poder descubrir correctamente estas tradiciones. Es importante reconocer tales tradiciones. Este es el primer paso para poder quitarnos de encima ciertas tradiciones. Tienes que descubrirlas o conocerlas. Si no sabes de qué se tratan, no podrás librarte de ellas. Quizás estamos acostumbrados a algo durante años y décadas. Por ejemplo, una iglesia hace algo porque quizás ciertos ancianos hacían lo mismo hace 75 años y otros hace 175 años hacían lo mismo. A veces es muy fácil someterse a ciertas tradiciones porque simplemente se hacen ciertas cosas que siempre se hicieron de esa manera. Jesús confrontó ciertas tradiciones. No entraremos en detalles, pero cada vez que Jesús les hablaba a los fariseos diciendo, vosotros que andáis en vuestras tradiciones, se refería a sus tradiciones. Por ejemplo, cuando Jesús les decía que se atenían más a mandamientos de hombres que a la palabra de Dios, se estaba refiriendo a las tradiciones, ¿verdad? Jesús confrontaba esas tradiciones. Lo hizo en varias oportunidades. Encontramos ello en todos los evangelios. Se refería a las tradiciones de los antepasados. De esa manera lo nombró. En esos pasajes Jesús muestra claramente que está en contra de la tradición, porque Él es la verdad, porque Él es el camino, porque Él es la vida. Estaban delante de los religiosos que se aferraban a sus tradiciones. Por esa razón Jesús era muy duro con ellos en este ámbito. Bueno, también nosotros en los círculos cristianos solemos tener aún mucha tradición. Tenemos tradiciones parecidas. Por esa razón vamos a considerar algunas de ellas. La última vez hemos considerado lo que significa realmente el aguijón de Pablo. Este aguijón de Pablo no significa que él estuviera enfermo. Él no tenía cataratas. Esto es en los ojos. ¿Ok? El aguijón no era una enfermedad de los ojos. Tampoco era otra enfermedad. El aguijón de Pablo es una así llamada metáfora, un simbolismo expresado figurativamente. En el contexto de ese pasaje se confirma que se trataba de persecuciones. Justamente los religiosos con los que Pablo se enfrentaba eran para él un aguijón. De esto se trata el aguijón, ¿ok? Bueno, todas estas explicaciones ya las habéis oído la vez pasada. Por tanto, nos dirigimos ahora a nuevos horizontes. Seguiremos descubriendo tradiciones. Hoy quiero referirme a un tema. Podría decir que recién ahora realmente comenzamos con esta serie. Individualmente, puntualmente, encontraremos ciertos elementos, ¿ok? Nos referiremos puntualmente
solamente a algunas cosas sin volver a mencionar todas las reglas de la interpretación bíblica. Ahora podemos ocuparnos puntualmente con algunas cosas. Hoy quiero referirme a algo muy especial. Bueno, tengo tantas ideas en la cabeza. Por ello, justamente en este momento, tengo que discernir qué es lo que el Espíritu Santo desea que hable ahora y cuáles otras cosas son solamente ideas humanas. Hay muchos y grandes temas a los que nos podríamos referir. Por ejemplo, hoy nos podríamos referir a perspectivas tradicionales respecto a divorcio y nuevo matrimonio. Quizás mencionemos ello durante esta serie. También podríamos considerar la perspectiva tradicional respecto al camino angosto y ancho. Pienso que realmente llegaremos a considerarlo en algún momento. Creo que el tema que consideramos ahora es una buena introducción. Yo creo que hoy necesitamos una fuerte dosis de fe. Fe, ¿ok? Hoy nuestro tema es la fe. Yo quisiera específicamente referirme a las perspectivas en cuanto a de qué manera nos testea o prueba Dios, porque en este ámbito existe muchísima tradición. ¿Cómo te prueba Dios? ¿Cómo te testea Dios? A veces solemos escuchar como ciertos hermanos dicen que Dios los tienta. Hoy recibiremos respuestas muy claras, pero ahora quisiera adelantarme en cuanto a la causa para el desorden y confusión en cuanto a este tema. Quiero mostrarte el factor desencadenante. ¿Por qué razón hay tanto desorden y confusión? ¿Por qué razón actualmente ciertas personas afirman que Dios los prueba con enfermedad? Por ejemplo, dicen, el Señor me prueba con este cáncer, el Señor me tienta, me prueba con esta enfermedad o problema. ¿Por qué razón hay tal desorden y confusión en este tema? La causa es realmente muy simple. Es porque tres expresiones en nuestro idioma son mixturadas, cuando en griego realmente se trata de un solo verbo. El griego conoce un solo verbo para estas tres expresiones: tentación o tentar, prueba o probar, y test o testear, probar y testear. En el original griego se trata de la misma palabra, de una sola palabra. Esta palabra es peirazo. Griego no es mi lengua materna, como tampoco hebreo es mi lengua materna. Trato de expresar estas palabras de la mejor manera posible. La palabra es peirazo. Debido a ello, solamente el contexto nos puede ayudar. Aquí tenemos que aplicar una de las reglas de la interpretación bíblica, ¿cierto? En este caso, solamente el contexto nos puede aclarar y mostrar en qué caso tenemos que aplicar alguna de nuestras palabras, cómo y qué debemos entender. Justamente por falta de conocimiento existe mucha confusión en este tema. Se suele considerar ciertas pruebas como provenientes de Dios. Se suele pensar que ciertos test provienen de Dios. Todo mezclado en la misma olla. Se suele decir, todo ello proviene de Dios. En el original griego existe una sola palabra para ello, y solamente el contexto nos puede aclarar y revelar el verdadero significado. En cuanto al contexto, debieras saber que la Biblia siempre se interpreta con la Biblia. Podemos afirmar que este es el fundamento. Permite que un versículo o pasaje sea interpretado por medio de otro versículo o pasaje bíblico. ¿Ok? Ahora haremos un descubrimiento interesante. Santiago 1, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Hola, este aspecto ya puedes marcarlo como comprendido. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios mismo no tienta a nadie. ¡Aleluya! Nosotros somos tentados por nuestra propia concupiscencia, por los propios deseos carnales del alma. Por tanto, las personas
personas dicen, el Señor me tienta, se trata de pura tradición. Tradición, el Señor me tienta. No es así porque Dios no tienta a nadie. Nosotros somos tentados, no me entiendas mal, nosotros somos tentados, pero de ninguna manera por parte de Dios, no de parte de Dios. Mayormente somos tentados por los deseos carnales del alma. Naturalmente también el diablo se dedica a tentar, pero en primer lugar vemos claramente que Dios no nos tienta. Por tanto, la expresión ser tentado en griego, peirazo, en este versículo, significa claramente que no podemos afirmar que Dios es quien nos tienta. De la misma manera sucede con la acción de probar. En el original griego, probar es la misma palabra peirazo. Consideraremos un pasaje en el que Jesús fue probado. Mateo capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. En ciertas Biblias de estudio encuentras allí un asterisco o un numerito, y en algún lugar se encuentra la referencia, o probado o bien ser probado. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón los traductores añaden esta explicación o probado? Simplemente porque se trata de la misma palabra en el griego original. Fue traducido desde la misma raíz. En griego, probar o tentar es la misma palabra. Por tanto, Jesús fue tentado, incluso probado. En la versión alemana que tengo aquí podrías reemplazar tentado por probado. ¿Hay alguien aquí presente que tiene la Biblia de estudio Schlachter? Creo que tú la tienes, ¿cierto? Dirigiéndose a uno de los pastores. Allí lo encuentras. ¿Alguien más encuentra este detalle en su Biblia? ¿O tienen todos tabletas? El problema en esos aparatos es que mayormente solamente encuentras allí versículos y no esos detalles o explicaciones. Esto es muy claro. Por tanto, podemos expresarlo como también lo hacen algunas traducciones de esta manera. Lo pusiera a prueba. Por ejemplo, en la Nueva Biblia Española, Jesús fue tentado, pero también fue probado. Cuando nos referimos a ser probado, es algo bastante atractivo en la tradición. Por ejemplo, se suele decir, hermana, el Señor me está probando. Hermano, el Señor me está probando. Y me está probando por medio de esta fatalidad del destino que se ha presentado. Me está probando por medio de esta pérdida. Me está probando por medio de este desafío. Debes saber que Jesús fue probado por ti y por mí. ¿Lo ves? La diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto es la siguiente. Bajo el antiguo pacto, bajo la ley, justamente la ley probaba al pueblo. Esto quiere decir que no pocas veces el pueblo de Israel en diferentes circunstancias fue probado frecuentemente, pero bajo el nuevo pacto, bajo la gracia, nos dice la Biblia que nosotros somos los que podemos probar, se nos permite probar, y eso es maravilloso. Nosotros podemos probar y debiéramos hacerlo. Ahora quisiera presentarte un esbozo de algunas citas bíblicas. Las consideraremos rápidamente. En ellas podrás contemplar la diferencia entre la ley y la gracia, entre ley y gracia. Y se trata solamente del fundamento antes de que te pueda mostrar qué es para nosotros actualmente en realidad la prueba en la fe. Tú y yo somos probados, pero tú y yo podemos aprobar cada vez exitosamente la prueba. Lo más importante todavía está por venir. Estoy muy tocado, entusiasmado porque es tan maravilloso. Quisiera decirlo ya, pero tengo que esperar todavía unos minutos. Consideremos ahora este fundamento de comparación entre el Antiguo y el Nuevo Pacto, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, en el marco de frases como el Señor me prueba intensamente. Bajo el Antiguo Pacto, Éxodo 20,
20, versículo 20, lo contemplas una y otra vez. Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios. ¿Ves? Esta es la línea de pensamiento, el texto. Así era el Antiguo Testamento. Lo puedes contemplar una y otra vez. Puedes buscarlo en alguna concordancia. Puedes googlearlo y lo encontrarás una y otra vez. Por ejemplo, ingresas probado, probar, Antiguo Testamento y aparecen muchísimas citas bíblicas, las cuales siempre expresan esta realidad. Porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Esto es algo que encontrarás reiteradamente en el Antiguo Testamento. ¿Ves? Estando bajo la ley, el pueblo de Israel fue probado en ciertos aspectos, porque la ley los probaba para comprobar si los israelitas guardaban la ley. Nosotros sabemos que ellos no lograban guardar la ley. Tampoco era la razón de la ley. La razón y meta de la ley es indicar hacia Jesús. Este es el objetivo de la ley, que llegues a la conclusión que tú no puedes guardar la ley por ti mismo y que llegues a decir: yo necesito un Salvador. La finalidad de la ley es señalar o indicar hacia Jesús. La ley era solo un ayo. Por ende, la ley les probaba constantemente para comprobar si realmente la guardaban. Les mencioné solamente este versículo del Antiguo Testamento, pero hay muchísimos similares más, porque para probaros vino Dios. De aquí surge esta teología o tradición que sostiene que Dios nos prueba constantemente, que eres probado cada día, que cada día eres probado si eres realmente digno, si eres digno de ser llamado cristiano. Cada vez podemos reaccionar diciendo que somos dignos, porque Jesús fue probado una sola vez y para siempre. Por cierto, es importante saber también que la palabra revisar en el contexto también es probar. Cuando Jesús estuvo en el desierto para ser probado por el diablo durante 40 días, Jesús, al igual que en el Antiguo Testamento, el Cordero sin mancha, en el ritual de la ley, era examinado y probado para constatar si era perfecto y sin mancha. En el Antiguo Testamento, cada persona tenía que presentar un cordero sin mancha. El sacerdote lo revisaba para constatar y probar si se trataba de un cordero sin mancha. Y luego de toda esa revisación y de tales pruebas, el sacerdote expresaba que ese cordero era perfecto, sin mancha alguna. Justamente eso es lo que sucedió con Jesús en el desierto. En el desierto Jesús no fue probado con pecados sexuales. En el desierto Jesús no fue probado con hambre o sed. La palabra correcta es probado. Jesús fue probado para comprobar si Él era el Cordero del cual había sido profetizado durante más de 4000 años. ¡Wow! ¡Aleluya! Jesús fue probado para comprobar si Él era el Cordero de Dios. La Biblia abarca un lapso de 6000 años. Bien al principio de la misma aparece mencionado el Cordero, en el caso de Caín y Abel, el primer cuadro simbólico respecto de Jesús, ¿cierto? Lo encontramos cuando Dios proveyó pieles para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Puedes estar muy seguro que no se trataba de pieles de pingüino que cubrieron a Adán y a Eva, o que tampoco eran pieles de marmota, no eran pieles de comadreja. Estas pieles eran de cordero. Amén. Luego encontramos a Caín y Abel. Dios cubrió con pieles a Adán y a Eva porque las hojas de higuera no fueron suficientes. ¿Ok? Solamente pieles pueden servir para ello. ¿Pieles de qué animal? ¿Eran pieles de oso? ¿Pieles de vaca? No, eran pieles de cordero. Siempre se trataba de un cordero. En el caso de Caín y Abel también se trataba todo de un cordero. A causa de un cordero se llevó a cabo un asesinato, el primer asesinato en la historia de la humanidad. Desde el principio, durante 4000 años, era profetizado respecto a un cordero sin mancha, de un cordero perfecto, y de repente este cordero estaba en esta tierra
delante de la humanidad, y este cordero también tenía que ser probado. Por esa razón Jesús fue al desierto. Allí fue probado y también examinado para comprobar si él realmente era el cordero sin mancha. Porque ¿cuál fue la prueba del diablo? Si eres el Hijo de Dios. Esa era la prueba, ¿cierto? 3 veces, si eres el Hijo de Dios. El Cordero fue examinado. ¡Aleluya! Y no se encontró ninguna mancha en él, porque cada respuesta de Jesús era perfecta. ¡Aleluya! En cada prueba, como por ejemplo, échate abajo. ¿Sabes lo que yo en una oportunidad le dije al diablo? ¡Arrójate tú! Esta también sería una buena respuesta, pero Jesús hizo uso de la mejor. ¿Puedes contemplar este cuadro? ¿Ves este cuadro? Hemos leído en Mateo 4 que Jesús fue puesto a prueba, Jesús fue probado, Jesús fue examinado para comprobar si era el Cordero. ¿Te acuerdas cuando dije bien al principio de esta serie que cuando no entiendes un versículo, entonces lee lo que está escrito anteriormente y posteriormente, antes del versículo y después del versículo, y si tampoco entiendes de esa manera, entonces lee todo el capítulo, por ejemplo el capítulo 3 o el capítulo 4. Si no llegaras a entender el capítulo, entonces tendrías que leer todo el libro o todo el evangelio en el que estás leyendo. En este caso se trata del evangelio de Mateo. Si no entiendes, lee todo el evangelio de Mateo. Si no lo entiendes, habiendo leído tú el evangelio de Mateo, entonces lee todo el Nuevo Testamento. Y si no entiendes, habiendo leído todo el Nuevo Testamento, entonces lee toda la Biblia. Y si tampoco entiendes de esa manera, no te olvides de venir a las reuniones. Pero lo que te quiero decir es lo siguiente. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, demostrando que Jesús era el Cordero sin mancha, lo estamos haciendo dentro de todo el contexto de la Biblia, dentro del contexto de todo el libro. Por esa razón nos estamos refiriendo a los 4000 años del Antiguo Testamento. Por esa razón llegué a mencionar a Caín y Abel y también a Adán y Eva, porque desde el principio el Cordero ocupaba un lugar de privilegio. El contexto de la Sagrada Biblia se trata de todo el contexto textual. Al fin y al cabo, este es el que nos aclara y explica de qué tipo de pruebas se trató. Quizás piensas, ¡qué terrible! No puedo lograr tanto. Por eso tienes un buen pastor. ¡Aleluya! Está bien, paren de aplaudir. Denle el aplauso al Señor. Simplemente quiero decir con esto que por eso existe la iglesia. La iglesia existe para proveerte con la palabra de Dios y para que esta palabra te acompañe durante toda la semana. Quizás digas, ¿qué tiene que ver eso con mi matrimonio? ¿Qué tiene que ver eso con mis finanzas? Justamente eso es lo maravilloso. Por ejemplo, hoy podemos referirnos al Cordero de Dios, quien es Jesús, y mañana tus problemas económicos pueden estar resueltos porque has sido provisto con Jesús. El Señor sabe qué tipo de provisión necesitamos. No tiene que ser necesariamente siempre la provisión económica. Piensa, quizás hay otra cosa mucho más importante con la que primeramente tienes que ser provisto. Quizás tienes que entrar nuevamente en el reposo. Quizás tienes que estar primeramente seguro en tu corazón en cuanto a que Jesús te ama incondicionalmente. Amén. Factiblemente tienes que estar seguro primeramente en cuestiones espirituales. Entonces puede suceder que escuchas un mensaje que realmente pareciera no tener nada que ver con tu vida, pero tú notas, tú percibes y ves que ciertas cosas son liberadas en tu vida. Sucede porque el Señor ve tu corazón, ¿ok? En primer lugar, el Señor ministra siempre a tu espíritu y recién después de ello a tu alma y recién luego a tu cuerpo. Él desea que primeramente te vaya bien en tu espíritu, en tu corazón, porque si te va bien interiormente, porque si has sido fortalecido y edificado interiormente, si
Si tu batería interior ha sido cargada, ello es transmitido a tu alma, esto es a tus emociones y sentimientos, y luego se transmite a tu mismo cuerpo, Amén. Por ello, lo más maravilloso que experimentamos aquí constantemente es que, por ejemplo, personas son sanadas simplemente por haber escuchado una prédica, sin que les hayamos impuesto las manos. Amén. Seguramente hay momentos en que también oramos por las personas imponiendo las manos. Hay hermanos y hermanas que ministran. Ello es correcto. Últimamente las personas son sanadas simplemente escuchando la prédica, porque la palabra de Dios es suficientemente ungida y es liberada en ti. Te alcanza, penetra en ti y produce sus resultados. Amén. Cada domingo hay personas que son sanadas aquí. Cada domingo el Señor tiene preparada sanidad para ti. Amén. Incluso aquellos que no pueden estar presentes y suelen descargar las enseñanzas de nuestra página en internet, reciben las mismas bendiciones. En cada enseñanza hay sanidad para ti. Amén. Porque ese es el plan de Dios. Él sana mi alma. Él me restaura. Aleluya. Jesús es el Cordero inmolado. Ahora sabemos por qué razón Él es ese Cordero inmolado. Por esa razón había dicho que al fin y al cabo, de manera resumida en el Antiguo Testamento, tienes este cuadro en cuanto a que Dios probaba a su pueblo. Pero también nos ha llamado la atención cuántas veces está escrito en el Nuevo Pacto que nosotros probemos. Nosotros debemos probar, o sea, examinar. El clásico es examinarlo todo. ¿Quién es el que examina? Tú eres quien examina. ¿Eres tú examinado? No lo eres. Más bien eres tú quien examina. Consideraremos ahora 4 pasajes bajo el Nuevo Pacto. Examinaos vosotros mismos. ¡Wow! Comprende. No es Dios quien te examina o prueba. ¿Quién examina a quién? Tú te examinas a ti mismo. Yo me examino a mí mismo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. 2 Corintios 13:5. Aquí no está escrito que Dios te prueba para comprobar si estás en la fe. Dios dice que te pruebes a ti mismo. ¡Wow! Eso es un gran privilegio. Bajo el Antiguo Pacto eran examinados y probados. Aquí en el Nuevo Pacto está escrito que nos probemos a nosotros mismos. Esto no es nada negativo. Probaos a vosotros mismos. Y punto. Examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba. Nueva Versión Internacional. Romanos 12, versículo 2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán, para que tú puedas comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Nueva Versión Internacional. Existen 3 formas de la voluntad de Dios: la buena, la agradable y la perfecta. El mejor lugar es el ámbito de la voluntad perfecta de Dios. Lamentablemente, muchos creyentes andan todavía en el ámbito de la voluntad permitida de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que hay bendición, que a veces todo está en orden, que otras veces no está nada en orden, pero hay una dimensión mucho mejor, ¿ok? Algunos afirman que son tan tradicionales y que es muy difícil soltar algunas cosas. Ellos viven en la voluntad permitida. El Señor desea que tú ingreses en la plena dimensión de la gracia de Dios. Amén. Se trata de la dimensión de la voluntad perfecta. ¿Dónde encontramos la dimensión perfecta? La encontramos en la gracia. Aleluya, en la gracia. Aquí encontramos 3 tipos de voluntad divina: la buena, la agradable y la perfecta. Resumido, se trata de la voluntad
voluntad permitida y de la voluntad perfecta de Dios. No te preocupes, estamos ingresando cada vez más en la voluntad perfecta de Dios, también a nivel personal, también a nivel general. Esto es como iglesia aquí, ya nos encontramos en la gracia de Dios, pero también avanzaremos personalmente. Siguiente versículo, creo que es Efesios 5, versículo 10. Comprobando lo que es agradable al Señor. Por tanto, no examines si tú le eres agradable al Señor. Más bien, tú examinas lo que le es agradable al Señor. Oh, ¿ya has oído anteriormente una prédica como esta? Piensa, esto es impresionante. Amén. Tú puedes palpar la unción que hay sobre esta serie de enseñanzas, porque se manifiesta más revelación y más revelación. Mejor dicho, el corazón de Dios es liberarte de tradición. Desea liberarte de tradición y de mandamientos de hombres, comprobando lo que es agradable al Señor. Definitivamente podemos afirmar que bajo el antiguo pacto de la ley eran examinados y probados, pero por otra parte la gracia te considera como examinado o probado porque estás incluido en los beneficios del sacrificio de Cristo. Amén. Cristo fue probado y examinado. Cristo fue probado como perfecto cordero inmolado, porque Él fue puesto a prueba bajo el nuevo pacto. Todo el cristianismo fue examinado con Él y aprobó exitosamente el test. Amigos míos, aquí no se trata de universalismo. Es un solo camino, no son 5 caminos. El único camino es Jesús. Amén. Estos son solamente algunos versículos. El siguiente versículo que mencionaremos ahora es, por ejemplo, en la Santa Cena. La Santa Cena no te prueba a ti para comprobar si eres digno, más bien, como está escrito, pruébate a ti mismo. ¿Sabes cuál es la mejor manera de examinarte? Por ejemplo, leyendo el librito del pastor Joseph Prince que se trata de la Santa Cena. Examínate a ti mismo. Después de haber leído y creído ese libro, has sido liberado de tradición. Realmente maravilloso. Leyendo ese librito habrás comprendido que Cristo te hizo realmente digno. Es un pequeño librito. Entonces has examinado lo suficiente respecto de ti mismo. Aleluya. Primera de Juan 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Tú eres quien examina o prueba. ¿Ves la diferencia? Bajo la ley las personas eran examinadas por la misma, pero en la gracia somos nosotros los que examinamos o probamos.